Esa es una de las palabras que ya repito más últimamente. Y es curioso porque pese a que en teoría yo ya debería estar en una situación en la que pues empiezo a superar mis traumas, a abandonar el toque religioso y demás, pues por angas o mangas nomás no lo hago. Sigo sintiendo esa sensación de que tengo algo así como una especie de deuda eterna con Dios que no puedo pagar. Pero lo curioso es de que en ese tipo de deudas, o sea, es como si estuviera también, es como se llama, la cuestión de hacer cosas pues, que ya hice, tener que volver a poner algún video que mencione la palabra de Dios, tener que, ¿cómo se llama?, hacer algún dibujo que tenga la palabra de Dios y demás y demás. De hecho, es así como que usar el nombre de Dios en vano, pero no sé, es una sensación extraña porque en teoría, si bien ya debería de dejar de hacer eso, siento como si debiera hacerlo. Y eso luego me hace preguntar si yo en algún momento de mi vida hice algo malo siguiendo las instrucciones de lo que yo creía que era mi ángel guardián. O sea, ya ves que se imagina y como que le anda diciendo la conciencia que no haga esto, que haga esto. Pues porque es bueno, yo siento que en alguna ocasión ya me ha de haber pasado que, o sea, yo pensando que estoy haciendo un bien, hago un mal. No estoy seguro, bueno, quizás alguna vez sí me llegó a pasar con esa imagen de caricatura del ángel que te dice que tienes que hacer esto. Eh, de hecho, una que sí recuerdo fue que estaba en el hospital, me andaba diciendo ahí, por así decirlo, mi conciencia que fuera a que me vacunaran y que luego hablo con mi mamá y digo, oye mamá, ¿me vacunan de una vez? No, todavía no. O sea, tú, ¿cómo se llama? Mejor después. Y yo así como de, ok, yo tratando de pensar que estoy haciendo algo bueno, pero resulta que no es bueno para mi salud. Y luego así como que, pues bueno, me quedé pensando en cómo se traduce también eso hacia muchas otras cosas. En sentir que de alguna forma u otra estoy, digamos, en la obligación de hacer algo, pues que no tengo la obligación realmente. Y también que eso creo que es muy común y yo lo observo también mucho, sobre todo en casos de personas que fueron muy ignorantes, cometieron actitudes muy ignorantes, de creer que están haciendo algo bueno, pero el resultado termina siendo algo malo. No más que decir algo malo o algo bueno, digamos que los resultados no fueron los esperados, que se pudo haber causado más daño, simplemente si bien se hicieron las cosas bien, no fue la manera más eficiente ni lo que ameritaba hacer en ese momento. Voy tratando de explicar ahí más o menos cómo está la situación. Y yo también me quedo pensando, aparte de eso, en todas esas veces, bueno, en qué tanto ha de haber sucedido, por ejemplo, de que yo pensando que estoy haciendo un bien, eh, termino haciendo un mal. Incluso también se podría decir
lo contrario, yo pensando que estoy haciendo un mal, termino estar haciendo un bien. Y ese como que eso de lo bueno, lo malo, de que si algo está mal, si algo está bien, pues en este mundo que es tan relativo, o sea, me deja pensando. Puedo que en conversaciones con Dios no dicen que existe, o sea, en conversaciones con Dios dicen que no existe ni el bien ni el mal, que solo existe lo que funciona y lo que no funciona de acuerdo a lo que quieras hacer. Y es así como que en base a los resultados que uno pues analiza si le gusta lo que está sucediendo o no, pero que no hay mal y tampoco hay bien como tal. Esto incluso me recuerda también a lo que dicen los judíos de que Dios creó el bien y el mal. Y en conversaciones con Dios, eh, ¿cómo se llama? Que es otro pensamiento diferente. Dice que se tiene que crear lo que no es para determinar lo que es. La existencia de la luz, tiene que existir la oscuridad para poder discernir lo que es la luz. La existencia de lo frío, tiene que existir lo caliente para diferenciar entre el frío y el calor. Bueno, más bien sería al revés. La existencia del calor, tiene que existir el frío para diferenciar el frío del calor. Bueno, que en realidad el frío no existe, es simplemente una falta de calor. Y pues la oscuridad no existe, simplemente es una falta de luz. Pero básicamente el hecho de que tiene que existir lo contrario para determinar qué es algo. Podría decir que hasta lo masculino y lo femenino, aunque ya con la ideología de género, pues ya uno no sabe eh, qué, qué decir al respecto. De también de que ante lo alto tiene que existir lo bajo para diferenciar qué es lo alto y qué es lo bajo, qué es lo chico, qué es lo grande. Básicamente que ese tipo de cosas no se podrían relacionar unas con otras. Y también a base, digo, ¿cómo decirlo? De que más bien no sabrías discernir qué es una cosa si no fuera por la otra. Y luego también, por ejemplo, ay Dios, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, de que ante la falta de dolor, pierde valor el placer. Es más difícil en diferenciar el placer si no ha habido dolor. Si no ha habido dolor, o sea, no se disfruta igual el placer. Y básicamente como que eso pasa con lo mal y con lo bueno. Aunque bueno, para Dios no hay malo ni bueno, al menos en el aspecto de las conversaciones con Dios. Pero digamos que a lo que va del agrado y el desagrado, del dolor y el, ¿cómo se llama? El placer, pues ahí es más así parámetros de si esto es lo que la gente quiere vivir y en base a los resultados, de si quiere paz, de si quiere bienestar, etcétera. Pero bueno, ahí la cosa. Y pues yo ahí con mi constante de no estar seguro si estoy haciendo un mal o si estoy haciendo un bien. Pero como que ahí la cuestión del toque de sentir a veces ya ni siquiera que estoy haciendo un mal o un bien, sino que tengo que hacer esto. Eh, Porque si no lo hago va a pasar algo malo o algo que no me gustaría que pase. O simplemente aunque no lo quiera hacer, como que estuviera en una especie de sensación moral, aunque no lo quiera hacer y no siento que vaya a pasar.
algo bueno si lo hago o algo malo si no lo hago, eh, pues ya empiezo a sentir ansiedad. Aunque bueno, quizás este último no estoy seguro, porque como que siento que sí tiene que intervenir el futuro para que o ese va a pasar algo malo o va a pasar algo bueno para determinar si hago o no hago algo. Como que esa sensación de que tiene que haber un futuro para que yo sienta esa ansiedad. Como que es complicado que el miedo tan siquiera exista si no ha habido eh, un pasado o un futuro que haga que le tengamos miedo a eso. Porque no es tanto lo que sucede, sino lo que uno percibe que sucede. Uno puede sentir dolor, pero que sienta dolor no significa que sienta miedo. Y bueno, pues ahí se podría decir que uno piensa eh, en algo en base a sus experiencias. Y aunque sus experiencias no se correspondan con la realidad actual, pues se quedan grabadas por algo. Y bueno, creo que esa sensación ahí como que no me permite vivir sanamente y que me hace tener ahí una percepción distorsionada del seguimiento de mi instinto. Y también eso yo creo que se puede transmitir incluso a la cuestión de la salud, o sea, de yo pensar que estoy haciendo eh, algo saludable cuando en realidad estoy dañando mi salud. Y bueno, eh, no sé, son el tipo de cosas que me quedo pensando por el TOC. Igual siento que al menos en lo que es el miedo, mi miedo no sería tan intenso si no evocara al pasado o al futuro de pensar esto va a pasar y, y si no pensara constantemente en esto es lo que va a pasar en vez de pues simplemente atenerme a los resultados, o sea, si yo en vez de estar pensando esto va a pasar, en vez de pensar simplemente pues esto podría pasar, pero realmente no estoy seguro y no voy a saber si va a pasar o no hasta que suceda, pues quizás me atrevo a hacer muchas cosas que he querido hacer y que pues no me había dado la oportunidad de hacer y quién sabe, a lo mejor salen cosas buenas de eso. Tantas cosas que yo he querido hacer como escribir libros, dirigir películas, escribir cómics, dibujar, um, atreverme a hacer cosas nuevas. También tanto en lo que respecta a mis videos, mis grabaciones, proyectos creativos o vivir experiencias. Básicamente así ese tipo de cosas. Pero bueno, también hay que, como decirlo, tener algo de consideración y sentido común básicamente. Porque si yo también me pongo a hacer cosas que dañan mi salud de alguna u otra manera o que dañan a otras personas y las hago solo porque quiero hacerlas, pues tampoco es lo ideal. O sea, es raro porque no sabes hasta qué nivel a veces es, bueno, más bien porque para mí a veces llega a ser confuso hasta qué nivel es correcto tomar riesgos y hasta cuál nivel no. Y como uno
bueno, como yo luego tengo una perspectiva muy distorsionada de la realidad, de lo correcto y de lo equivocado, aunque quién sabe si realmente existe algo así como lo equivocado y lo correcto, ya después de eh, lo de conversaciones con Dios ya como que no estoy seguro de qué pensar sobre si realmente existe eso, pero eh, no sé, o sea, desde cuestiones de moral y ética relativas, aunque también se opta por lo subjetivo. Lo relativo es más bien algo así como en relación a esto. Lo subjetivo es más en base a lo, ¿cómo se llama? Lo que la persona opina. O más así como la percepción más relacionada a la experiencia de vida de la persona que le hace tomar ciertas conclusiones o en base a fue su percepción individual de las cosas. O bueno, al menos así lo entendí. Corríjanme si me equivoco. Eh, pero bueno, aquí el asunto es de que mi condición me hace ver la realidad de una forma muy distorsionada. Y pues realmente siento que no... eh, pues he sabido del todo cómo lidiar con esto por múltiples factores. Pero digamos que aquí lo que me altera debido a mi condición es saber si algo es real o no, si realmente eh, las condiciones que me pone mi cabeza de lo que está mal o lo que está bien son reales, si realmente van a pasar las cosas que yo creo que van a pasar o no, si es apropiado o no seguir el instinto en determinadas circunstancias, hasta qué punto está bien tomar riesgos, hasta cuál no. Y como vas así también con el tema de la religión, pues se agrava más porque yo puedo estarle dando un consejo a alguien en base a mis creencias religiosas, pero quizás a ese alguien mi consejo le haga daño, no sea lo más propicio para él. Y ese tipo de cosas me dejó preguntándome porque también entre la existencia de otras religiones y más en el mundo antiguo, por ejemplo, de que era visto como algo bueno ser sacrificado a los dioses, era visto como algo bueno, ¿cómo decirlo? Em, pues dañar a otros porque no eran de tus creencias, al grado de matarlos, o sea, ver, digamos, como algo bueno cosas que en la actualidad se consideran aberraciones, pues ahí me quedo pensando, ¿y si yo soy el que está mal y si mi religión es la que está mal? Y ahí es cuando, no sé, me causa conflicto.
más con lo que respecta a la ignorancia de si la vida después de la muerte. Por ejemplo, poniendo casos de religiones que todavía existen en la actualidad. Eh, una persona que le reza a Vishnu, para, por poner la cuestión del hinduismo, y que su consejo de vida es seguir las enseñanzas de los dioses y cómo se llama y que, cómo decirlo, tu adoración debe de ser exclusivamente a los dioses del hinduismo y no a otros dioses. Entonces esa persona, pensando que está haciendo un bien a los ojos del cristianismo, estaría haciendo un mal. Y luego se puede traducir en otros aspectos, por ejemplo, la adoración a Jesucristo ante los ojos de un cristiano está bien, es lo correcto y así debe de ser, pero ante los ojos de un judío, de un musulmán, es idólatra porque estás alabando a una persona, en vez de adorar a Dios como, ¿cómo se llama? Comunidad. Le estás dando el crédito de decir de que es un Dios, una persona y no, ¿cómo se llama? Esa unidad. Y luego se pone más complicado ya cuando llegan otras personas y cuestionan tu religión en base a los resultados. Y como tú te pones a rezar y luego a veces el milagro no llega, pues se vuelve muy relativo, o sea, esa situación, por así decirlo, de la moral, de lo correcto y de lo incorrecto. Y se pone más complejo si la otra persona sí tuvo los resultados que tú querías haciendo lo que tú dijiste que no debía ser así en base a tu religión. Bueno, creo que es más fácil explicarlo con ejemplos. Por ejemplo, si un hindú le reza a Shiva, o a Vishnu, creo que sería más lógico que le rezara a Vishnu o a Brahma, y le dice que, ¿cómo se llama? Que quiere que se recupere tal persona o que haya lluvias o que haya alguna especie de lo que sería para él, para el hindú, un milagro, y lo obtiene, y tú hiciste lo mismo, pero le rezaste a tu Dios dentro del cristianismo. Entonces, si la persona está teniendo resultados desde la perspectiva del hinduismo y tú no los tienes desde la perspectiva del cristianismo, por ejemplo, que tú rezaras por la lluvia, no llovió, que tú rezaras por la salud de una persona, se murió, que tú rezaras, ¿cómo decirlo? Por que se solucionara algún problema, digamos, por ejemplo, que tus padres están divorciando y rezaste y no se resolvió. Pero si al hindú sí le funciona, por ejemplo, rezándole a Vishnu, que quería lluvia y sí llovió, que quería que se, ¿cómo se llama?, recuperar una persona, sí se recuperó, se quería que, ¿cómo se llama?, mejoraran las cosechas, sí mejoraron las cosechas, que sus padres no se divorciaran, rezó para que sus padres no se divorciaran y no se divorciaron y arreglaron sus problemas. Entonces
si eso llegara a pasar, que no digo que sea el caso, pues puedo decir, el cristianismo es la religión correcta, aunque creo que sería más socialmente aceptado si la situación fuera al revés, o sea, pero aquí porque estamos en una sociedad occidental que ha sido impregnada por el cristianismo. Por ejemplo, si yo rezo para que haya lluvia, le rezo a Jesús, le rezo a Dios para que haya lluvia, hay lluvia. Le rezo para, ¿cómo se llama? Que me tenga salud, algún enfermo, se recupere ese enfermo. Le rezo para que mejoren las cosechas. Le rezo para que mis padres no se divorcien, no se divorcien. Que bueno, ese último no aplica en mi caso. Pero bueno, el asunto, bueno, digamos, un fulano le reza para que sus padres no se divorcien y es Jesús, le reza a Jesús y pues sus padres no se divorcian y se arreglan sus conflictos y ahora ya se llevan bien y tienen una relación sana. Em, y el hindú hace lo mismo, pero con sus dioses. Como nosotros crecimos en un ambiente eh, cristiano, bueno, la mayoría de los que somos occidentales, o bueno, buena parte de los que vivimos en Occidente, bueno, en esencia los que nacimos en hogares cristianos. En mi caso sería un hogar cristiano católico, pero, o sea, que estamos hablando del cristianismo en general. Eh, y vemos que nuestro Dios sí nos concede, y al Dios del hindú hizo lo mismo, pero a sus dioses, y no le funcionó. Entonces pensamos, no, pues mi Dios es el chido, pero ¿cómo se llama? Si fuera al revés y al hindú sí le funciona y a nosotros no nos funciona, entonces pues tendemos a pensar, no, es que eso, ¿cómo se llama? Fue casualidad o no lo hizo Dios, lo hicieron espíritus malignos o ¿cómo se llama? O eso es magia y eso es como que no está aceptado por Dios. Eh, o como simple decir, pues, simple coincidencia, o sea, no fue, o a lo mejor Dios vio que tenía mucha necesidad de este hombre y pues aunque le rezaba a sus dioses, pues Dios le hizo caso a su súplica porque sabía que lo necesitaba. Incluso ya gente que va a quizás apostar por creencias más elaboradas como no, pues es de que Dios está en todos lados y si eres una buena persona, aunque le reces al Dios equivocado, pues Dios va a aceptar la petición para sí mismo, que la petición fue para el Dios verdadero, entonces por eso se lo va a conceder. Sin embargo, también el asunto es de que muchas de estas cosas pues terminan siendo lo que utilizan los ateos para negar la existencia de Dios, o mejor dicho, de los dioses en general. Para ello no es, para un ateo no es más real Zeus de lo que es el Dios de Jesús. O bueno, ahí como que para ponerlo en perspectiva. Así como para un cristiano, Vishnu, que es un dios del hinduismo, puede no ser real, aunque la gente sí cree en Vishnu, así como, pues, ¿cómo se llama? Osiris, o Zeus, o Odín, o Thor, eh,
¿cómo se llama? No son dioses reales para el cristiano, así para el ateo. El Dios de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, no es más real que el Dios de todas estas mitologías. Y si el ateo tiene mejores resultados de lo que tiene un cristiano, mediante su ética, mediante sus oraciones, entonces, pues, ¿cómo se llama? El ateo asimila con más razón que las creencias de las otras religiones, o mejor dicho, de las religiones en general, son falsas. Ya por ponerlo en casos de personas que sí no creen en nada de eso que sea de índole espiritual o paranormal o ¿cómo se llama? O ese aspecto de misticismo, de religiosidades, etcétera. Em, pero bueno, creo que en esencia dije parte de lo que trato de decir. Sin embargo, creo que en mi situación ha sido muy relacionado al caso de la muerte. Debido a que yo no es como que tenga recuerdos vividos de mis vidas pasadas o que haya podido comprobar que en efecto tuve vidas pasadas o como yo no he muerto y he resucitado para decirte sí, del otro lado hay esto. Y de hecho incluso es curioso, por ejemplo, cuando alguien dice recordar sus vidas pasadas, si lo hace en un contexto cristiano, lo que la gente asume es de que no, es de que tiene una memoria genética, ¿cómo se llama? El ser humano, bueno, todos los animales, entonces los recuerdos de sus antepasados puede que se hayan transmitido de generación en generación. Pero cuando un cristiano dice que tuvo una experiencia cercana a la muerte, una muerte clínica, y que vio a Jesús y que vio el jardín del Edén, ahí sí es de, ¿cómo decirlo? No es de que esto es real, o sea, esto fue, eh, ¿cómo decirlo? Una prueba de que Dios existe. En cambio, si fuera un hindú, diría que la, la reencarnación es real y que los recuerdos de vidas pasadas fueron lo real y que, ¿cómo se llama? Lo de gente que dice haber visto a Jesús, o sea, fue su imaginación en, ¿cómo se llama? En eso que llamaron muerte clínica, ya que al final de cuentas, o sea, el cerebro en una muerte clínica sigue funcionando, no se apaga directamente. O sea, si a ti se te para el corazón, eh, tu cerebro sigue funcionando, aunque sea por un periodo breve de tiempo, pero sigue funcionando. Entonces, pues como que ahí se pone curiosa la situación. Y si tú le preguntas a un ateo, eh, que cómo se llama, haya investigado, digamos, estos aspectos de la muerte clínica y demás, es posible que te digan, pues es que los dos son falsos. O sea, en primer lugar, una muerte clínica no es una muerte biológica. La muerte biológica ya es literalmente estar reviviendo un cadáver y nadie eh, ha regresado de una muerte
biológica. O sea, los cristianos sí dicen que Jesús, pero bueno, no hay pruebas suficientes como para decir que eso fue real. Entonces, una persona que está en una muerte clínica, eh, su cerebro, que sigue activo aunque con menor fuerza, o sea, se le detiene el corazón, no se le detiene el cerebro, pues va a hacer una historia básicamente para asimilar el concepto de la muerte, así como cuando uno muere. Y en base a sus creencias religiosas, pues es lo que va a ver. Si cree en Jesús, va a ver a Jesús. Si es musulmán, puede que vea a Mahoma. Si es judío, puede que vea a Moisés. Eh, entonces, aunque bueno, los judíos, al menos hasta donde yo sé, los judíos cabulistas creen en la reencarnación. Entonces, digamos que algo ajustado más a las creencias judías. Pero bueno, ya no estoy seguro de decir hasta qué punto es el judío cabalista y hasta qué punto es el judío en general de la creencia de la reencarnación, pero los rabinos y que son cabalistas, eso sí creen en la reencarnación. Eh, y bueno, también te voy a decir, en el caso del, ¿cómo se llama? O sea, te voy a decir, entonces, depende de lo que crea la otra persona es lo que va a ver dentro de su muerte clínica, que no es una muerte biológica, así que no es una muerte del todo válida. Una muerte biológica es ya todos los órganos que hacen la función, ¿cómo se llama? Para que el individuo esté vivo, dejaron de funcionar, están apagados. O sea, por eso le digo, una muerte biológica es revivir un cadáver. Digo, una muerte biológica es quedar en un cadáver. Revivir de una muerte biológica es revivir un cadáver. Por así decirlo. Eh, y en el caso del hindú, el ateo te va a decir, no, pues es que existe la memoria genética y que por eso es de que esa persona está recordando cosas que son de sus antepasados, entonces por eso piensa que está teniendo una experiencia de reencarnación. Pero esos recuerdos no son suyos, son heredados, por así decirlo. Y entonces ahí es cuando se vuelve ya poniéndolo así como que en términos más generales y volviendo al tema. Ante estos comentarios del ateo y estos comentarios de lo que sería el hindú y de lo que sería el cristiano, pues se pone en evidencia que hay un problema del ser humano para comprender la realidad. No entiende la vida ni siquiera aunque le esté viviendo. No sabe a veces cómo interpretar ciertos hechos aunque los esté viviendo. Entonces, simplemente cuando no nos ha pasado de que vamos con el doctor, creemos que tenemos algo y en realidad tenemos otra cosa. O cuando no nos ha pasado que ¿cómo se llama? Que hablamos con alguien, eh, pensamos que nos habla de una cosa y en realidad nos está hablando de otra. O que
vemos una persona que parece que está triste, pero no estás triste, sino que simplemente tenía sueño. Es ese tipo de cosas. Entonces, si tenemos problemas para comprender la realidad que experimentamos, entonces, ¿cómo no íbamos a tener problemas para tratar de saber la verdad sobre realidades o cosas que decimos que son realidades que van más allá de nuestra experiencia? Y es allí cuando yo siento que gran parte de mi miedo, gran parte de todas estas cosas que yo tengo hacia la vida, de pensar si algo es malo, si algo es bueno, aunque quizás no exista ni el mal ni el bien, o sea, quizás simplemente existen los resultados, es como en conversaciones con Dios o cosas por el estilo. Eh, Aunque bueno, el panteísmo no es exclusivo de Spinoza, no es exclusivo del hinduismo y tampoco es exclusivo de conversaciones con Dios, por así decirlo. Em, pues el panteísmo es la creencia de que Dios y la naturaleza son equivalentes. O sea, Dios es todo. La totalidad de la existencia sería Dios. Por ponerlo en palabras sencillas. Em, y bueno, creo que me desvié. Pero bueno, como a mí no me consta el hecho de si es real eso o no, o tengo problemas para poder entenderlo, porque no es algo que yo he experimentado o que yo recuerdo haber experimentado. Yo quizás tengo algo parecido a un recuerdo de vidas pasadas, de que una vez mi madrina sabe de esto, dijo que me podía ayudar a recordar mis vidas pasadas y luego yo como que ahí veía imágenes ahí muy difusas en mi cabeza como de un escenario como de China y que yo andaba, ¿cómo se llama? Eh, Disfrazado de tigre blanco y que hacía acrobacias. Eh, pues después de eso, eh, mi madrina pues ya me despertó, me dijo, ¿cómo se llama? Que ella vio que como que tuvo una visión en la que yo estaba en China y fue así como algo asiático y que estaba disfrazado de gato. Y ahí es cuando yo le corrijo, dice, no, no era de gato, era de tigre blanco. Entonces, ahí fue como que me sacó de onda porque, bueno, ahí es cuando más bien este tipo de experiencias me dejan pensando. Porque si yo me lo imaginé, entonces, ¿cómo lo sabe ella? Y si ella me estaba tratando de poner el recuerdo de que, ¿cómo se llama? Me vio así disfrazado de gato. Entonces, ¿por qué voy y le corrijo que no era de gato, sino de tigre blanco? Entonces, esa experiencia sí me dejó pensando. Pero pese a eso, como yo no tengo completa certeza de que, ¿cómo se llama? ¿Realmente existe la reencarnación o la vida después de la muerte? O yo no he tenido experiencias, por ejemplo, con fantasmas. Pues no me consta del todo si el alma existe o no. O sea, hay gente que habla de milagros, pero como yo no los he presenciado, al menos ese tipo de milagros que dicen y no, inequívocamente tratamos de que esto apunte a nuestra religión, o sea, pues me mantiene confuso, o sea, gente dice que ve lo de las hostias sangrantes,
pero yo no las he visto. Y pues también entonces tendríamos que ser, si lo queremos ver con el rigor científico, los resultados tienen que ser replicables y tienes que tomar en cuenta las variantes que hay al respecto para que se dé un determinado resultado. Y en esto también, junto con otras cuestiones ahí de investigación, si sucede un milagro, tenemos también que determinar que, bueno, suponiendo que suceda un milagro en el cristianismo, tenemos también que determinar que no han sucedido milagros en otras religiones. Tendríamos que determinar que no han sucedido milagros en el Islam, que no han sucedido milagros en el judaísmo, que no han sucedido milagros en el hinduismo, que a los drusos no les han sucedido milagros. O sea, los drusos, o sea, son como los musulmanes porque su dios es Alá, pero eh, creen en la reencarnación, esa es su diferencia. Eh, bueno, yo por poner ejemplos. Y si sucede esos milagros en otras religiones, entonces ahí es cuando ya no podemos determinar que realmente fueron, que nuestra religión es la correcta, ya que pasan milagros en otras religiones. Y también incluso a factores creo que más obvios, que sería el hecho de que el rigor científico desmienta el milagro y que pues al final resulte ser charlatanería o cosas por el estilo. Que ya se dio evidencia de que no fue un milagro sino otra cosa. Pero bueno, ya que no ha sido mi experiencia, ya que no he estado ante ese nivel de rigor científico, pues mi situación es la que es. Y no solo eso, sino que, pues como yo no recuerdo haberme muerto, o sea, como yo no tengo al menos en este cuerpo físico que yo sepa, es una memoria, un testimonio de que morí biológicamente y me resucitaron, de que yo literal era un cadáver y, y volví a la vida, pues no puedo decir eso. Yo no es como que esté seguro al 100% de esto es lo que pasa en la vida después de la muerte, de que yo tampoco he viajado en el tiempo y dicho, pues, cuando se llama viajé a la época de Jesús y pasó esto y esto y esto, como no es mi experiencia y no es la de muchos, pues esa cuestión de lo real, lo falso, de si algo es incorrecto, de si algo es correcto, eh, está distorsionada en mí. Y esa es una de las situaciones que me tiene anclado a mi situación, que yo ya no percibo las cosas, bueno, como si alguna vez lo hubiera hecho, que creo que nunca lo he hecho. He percibido las cosas tal y como son. O sea, la simple condición humana ya te pone esos límites. Pues es lo que me ha impedido tomar muchas decisiones y yo estar ante creencias pues que que no me han permitido vivir libremente, y eso me impide determinar que es realmente la voluntad de Dios. Y aún están cosas más complejas aún, porque incluso yo siguiendo las reglas de mi religión y sintiéndome seguro con eso, gracias, pues aún así, aún en dichas circunstancias, eh, pues
no es garantía de que yo esté haciendo lo correcto. Les digo, es complejo por muchas cuestiones. Pero en esencia, pues, es eso. Yo, pues, no sé qué es la verdad. Y pues el asunto es de que aunque yo estuviera siguiendo bien las reglas de mi religión y yo sintiera que estoy haciendo algo bien, eso no es garantía de que sea la voluntad de Dios. Y ya lo puse con el caso del hindú, o incluso casos de gente que creía que está haciendo algo bueno y por ignorancia terminó haciendo mucho daño. Para mí esa es la principal razón por la que le pasan cosas malas a la gente buena, por la ignorancia. Y eventualmente empiezan a tener resultados que no quieren tener. Pero bueno. Aquí ya dejemos de hablar quizás tanto del mal o del bien y simplemente dejémoslo en que si Dios tuviera alguna especie de voluntad, porque bueno, ya después de conversaciones con Dios también me quedo preguntándole si realmente Dios necesita algo. Pues probablemente no necesita nada y pues de verdad tengo una aceptación absoluta a la existencia y que de verdad tenemos libre albedrío y podemos hacer las cosas y que no hay castigos ni premios, simplemente consecuencias, causa y efecto. Bueno, en esencia eso. Pues no sé cómo me daría cuenta de ello. Si yo me siento bien con lo que hago, siguiendo las reglas de mi religión, pero yo no estoy mejorando ni ayudando a la salud de otros, siguiendo dichas reglas, y de hecho incluso es probable que yo les esté haciendo un daño, entonces ¿cómo me doy cuenta de ello? Si ante eso es una situación que se encuentra socialmente aceptada. Y no solo eso, sino si yo digo una mentira pensando que estoy diciendo una verdad y es una mentira que tiene muchas implicaciones, pero que no puede ser demostrada fácilmente, entonces ¿qué se hace? Si hay un error de traducción en la Biblia, o si alguien cree ciegamente en lo que dice otra religión, lo que dice su libro sagrado, y se siente convencido de que esa es la verdad, ¿cuál es el punto de referencia para salir de eso y poder determinar que eso realmente es cierto? Si existen errores históricos, mentiras entre nuestros más libros sagrados debido a conveniencias, o pensando que nuestra religión es la correcta y en realidad no lo fuera, o que andamos diciendo verdades cuando en realidad estamos diciendo mentiras, pero simplemente las decimos porque no lo hemos podido comprobar o porque no hemos sabido aceptar la verdad. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando ya de verdad se quiere, valga la redundancia, conocer la verdad y aceptar la realidad tal cual es, pero no tienes esos puntos de referencia para determinar qué es lo real y qué es lo falso? Entonces, no sé, es algo que a mí me conflictúa. Y digamos que es algo que me mantiene en esta situación. Y para una persona con mi condición es preocupante porque el cerebro da muchas indicaciones, da muchas órdenes, da
eh, da muchas pautas de lo que cree que es real y lo que no, y pues se complica determinar mentiras. Pero bueno, es el momento de buscar salir de eso y pues atreverse a experimentar un poco más y aceptar la verdad cuál es. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Y a ver si mi vida y mi relación con Dios empieza a mejorar y pues esencialmente logro saber la verdad, o al menos más la verdad. Pero ya no con fe ciega, sino porque tengo buenas razones. Y bueno, espero que esto les haya gustado. Si Dios existe, espero que esto les haya gustado. Dios los bendiga y adiós.